Buenos días, profesora Mariseña Navas. Mi grupo conformado por Jessica Smith, Alejandro Franco, Carlos Runaga, Darío Chin y Mario Morán. Tenemos el gusto de presentarles nuestra exposición acerca de el avance hacia la guerra global. Este estará dividido en dos partes. El primero es el impacto del expansionismo de Japón en Asia Oriental y el expansionismo de Alemania e Italia, los cuales estarán divididos en distintas causas y en distintos subpuntos. Así que aquí tenemos las causas de la expansión. Esto en cuanto a la expansión japonesa en Asia Oriental. También estaremos hablando sobre lo que viene siendo la expansión alemana e Italia. Muy bien, como ya puedo observar, estos son los puntos a desarrollar. Empecemos por el primero. Impacto del militarismo y nacionalismo japonés en la política exterior. Origen del militarismo. ¿Por qué origen del militarismo? Porque para poder hablar sobre el impacto que tiene el mismo tenemos que saber el origen. Pero primero que todo debemos definir qué es nacionalismo y qué es militarismo. Nacionalismo se define como el sentimiento popular de apoyar a su país y sus intereses a menudo en detrimento de los intereses de otras naciones. Por otro lado, el militarismo es la necesidad que existe en el pueblo de tener un ejército fuerte para defender el impulso de los intereses de su propio país. Esto tiene varias causas. El militarismo y nacionalismo en Japón tiene varias causas, pero remontémonos primeramente a uno. Y es a la serie de cambios que ocurren. ¿Por qué? Pues por la intervención de Occidente en Japón. Japón en un principio presentaba una política bastante cerrada en la cual ellos decían que su gente simplemente se tenía que mantener dentro de Japón, o sea que prácticamente cerraban el paso a lo que venía siendo el exterior. Por ende, el comercio simplemente se centraba y se cerraba en Japón. No había comercio con el exterior. Pero ¿qué pasa? En 1853, Matthew Perry, con su tripulación llamada los eh, barcos negros, llega a Japón y obliga a Japón a firmar un tratado en el cual ellos acepten comerciar con el exterior, así como abrir Japón para eh, las demás naciones. Muy bien, causas del nacionalismo en Japón. La primera es que gracias a este tratado Japón se siente agredido, Japón siente que violaron lo que en un principio querían, por ende toma la decisión de realizar una serie de cambios, no solo a nivel de idealismo, sino también cultural. Esto llega con Meiji, que es el que lleva ese cambio transitorio de un sistema feudal a un sistema constitucional. Específicamente el sistema por el que ellos optan es por el prusiano. ¿Por qué? Por el hecho de que el prusiano les permitía a ellos no convertirse en república, sin embargo, y podían seguir manteniendo de cierta forma el poder en un principio, regido por un emperador el cual iba a tener el poder, pero no iba a tener la capacidad o aptitudes para poder ejercerlo completamente, o sea, se iba a encontrar limitado. Además de eso, Japón tenía cierta, o bueno, más bien una gran cantidad de desconfianza en cuanto al socialismo. Ellos no querían eh, relacionarse con esa idea política, ellos no querían un socialismo en su país. Muy bien, gracias a esto, en la segunda causa comienza una política modernizadora, un nacionalismo y un militarismo modernizado, ya que el militarismo causaba la popularidad en cuanto al nacionalismo. Así que mencionando eso, vamos a tocar Japón en la década de 1920. Es un punto a desarrollar el Tratado de las Cuatro Potencias, pero para poder hablar de las cuatro potencias también tenemos que hablar sobre un antecedente, el cual viene siendo eh, la guerra de Manchuria que libra a Japón con Rusia, en el cual sale victorioso, se firma un tratado, pero los japoneses se sienten decepcionados ya que se esperaba más de ese tratado. Así que eh, se toma Japón en cuanto a la política exterior, en cuanto a las reacciones del exterior por esa victoria, como un rival. ¿Qué pasa con eso? Que se empieza a considerar a Japón como un rival, también crece su destino como Asia, ya que Japón tiene, tenía en ese entonces una doctrina bastante similar a lo que venía siendo la doctrina Monroe, en el cual ellos
decían que Japón era el que tenía que liberar a Asia, y que todas las cosas que hiciera Asia, pues recaían en Japón. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que llegan a firmar este tratado de las cuatro potencias, en el que se ve involucrado Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y consecuentemente Japón. ¿Qué se trata, o más bien qué se pacta en este tratado? Pues que estas naciones iban a conferir para proteger o prácticamente dar una respuesta si en dado caso los intereses se veían afectados en el Pacífico. Luego tenemos el Tratado de las Nueve Potencias. El Tratado de las Nueve Potencias es un precedente a lo que viene siendo el Tratado de las Cuatro Potencias, pero presenta un antecedente, el cual es la guerra chino-japonesa, en el cual Japón libra una guerra contra China, China siendo aún más grande que Japón, sale victorioso Japón de esta guerra, eh, y debilita mucho a lo que viene siendo los chinos. Luego llegamos al Tratado de las Nueve Potencias, en el cual se involucran más países. Tenemos a Italia, tenemos a Alemania, y también tenemos a Italia, tenemos a Bélgica y también tenemos a China, consecuentemente. Pero este tratado más bien se relacionaba a lo que venía siendo la independencia de China, en el cual estas naciones involucradas respetarían la independencia de China, así como el comercio de la misma. Por último, tenemos el Tratado Naval de Londres. El Tratado Naval de Londres, firmado en 1930, prácticamente distribuía y también moderaba lo que venía siendo el poder militar que tenían las naciones que se mencionan. Porque tenemos a Gran Bretaña, perdón, y a Japón. Bien, el ultranacionalismo fue característico de los políticos de extrema derecha, es algo bastante sencillo de mencionar, ya que como habíamos dicho, ellos no se relacionaban con lo que venía siendo la política de izquierda. Pero ahora hablemos sobre las cuestiones nacionales en Japón, políticas, económicas y demás, y la importancia que esta tuvo en las relaciones exteriores. La fragilización de una democracia, escándalo financiero. Y es que esto nos lleva a lo que viene siendo la caída de Chidehara en 1927. Esto se da por los constantes sabotajes que existían dentro de la misma nación, dentro del mismo imperio japonés, la sencilla razón en que había mucha desconfianza en cuanto a las medidas o al modelo que se estaba eh, manejando en ese momento. Por ende, no todas las personas estaban contentas con cómo se estaba manejando Japón en ese entonces, y llegaban a la conclusión de que preferían simplemente abolir ese sistema. Luego tenemos el temor al radicalismo izquierda y la oposición al internacionalismo de Chidehara, que fue lo que ya mencioné antes, y su consecuente caída, ya que este fue uno de los impulsores de este pensamiento en lo que viene siendo Japón. Luego tenemos la crisis económica creciente. La crisis económica creciente trata mucho sobre lo que viene. Ok, la crisis económica creciente llega desde el cambio que se sufre en Japón en cuanto a la política constitucional, ya que al tener un cambio tan brusco, recordemos que Japón desarrolló este cambio transitorio en más o menos 100 años, la población japonesa no tuvo tiempo de poder realmente eh, asimilarlos, sino que fue bastante abrupto para ellos y tomaban muchos la decisión de mudarse de zonas rurales a zonas urbanizadas para poder conseguir trabajo. Pero ¿qué pasó con esto? Que hizo que en Tokio, por ejemplo, que era la capital, hubiese sobrepoblación, impulsando también así lo que viene siendo la inmigración, llevando a Japón a una serie de conflictos por el nivel tan alto de desempleo que existía. Asimismo, se intensificaron las huelgas y protestas, las cuales no eran realmente respondidas, sino que eran reprimidas por el gobierno. Pero la crisis económica que existía en ese momento no se da exactamente por esto, sino verdaderamente por la caída en la bolsa de Wall Street que existió, o que más bien que se dio en 1929, en el cual Japón se ve seriamente afectado, así como su población. Y el gobierno, en vez nuevamente de responder a aquellas necesidades, simplemente reprimió al pueblo, llevándolos a una serie de sucesos, los cuales se lamentaron más adelante, ya que él
pensamiento, más bien el sistema que se estaba desarrollando en Japón se veía bastante afectado. Ya mi compañera más adelante va a estar tocando el tema de la guerra chino-japonesa, que fue algo que mencioné, y verán cómo realmente esto influyó en el crecimiento y el desarrollo de este sistema en el imperio japonés. Bien, como siguiente punto, la inestabilidad política en China, que comenzó en 1912 con la creación de la República China tras la caída de la dinastía Qin. Fue una de las causas de la expansión japonesa en la región. Esta inestabilidad llevó al surgimiento de líderes militares conocidos como señores de la guerra y a numerosos conflictos bélicos. La necesidad de las reformas políticas surgió debido a las derrotas militares chinas frente a potencias extranjeras, como en las guerras del opio, y el deseo de alcanzar el desarrollo económico y social de las potencias occidentales. El Kuomintang consolidó el partido Kuomintang KMT, que adoptó ideales similares a los partidos comunistas de la Unión Soviética, estableciendo una estructura leninista. La caída de la dinastía Qin se debió a una serie de rebeliones llamada Revolución de Xinhai en 1911, liderada por Yuan Shikai. Sin embargo, Yuan Shikai no retuvo el poder por mucho tiempo, dejando a Sun Yat-sen como líder político. Tras el triunfo de la Revolución de Xinhai, en 1912, Sun Yat-sen y otros líderes crearon el Partido Democrático Nacionalista Moderado Kuomintang, KMT, que ganó las elecciones parlamentarias y adoptaron los tres principios del pueblo: nacionalismo, democracia y bienestar del pueblo, como su ideología básica. Esto marcó un punto clave en el nacionalismo chino y estableció un gobierno militar como primer paso en la reconstrucción de China. El KMT buscaba finalmente lograr una soberanía popular y una modernización política y económica en el país. Ahora bien, como siguiente punto, la guerra chino-japonesa de 1937 a 1941. En el contexto histórico, Japón tenía interés en los territorios chinos y ya había tenido conflictos previos, como la Primera Guerra Chino-Japonesa en 1894 a 1895, que demostró la superioridad económica y militar de Japón sobre China. Después de esta guerra, Japón anexó Taiwán y otras áreas a su territorio y continuó sus planes de expansión en el siglo XX. El Tratado de Versalles en 1919 otorgó a Japón privilegios comerciales en China, lo que generó descontento en la población china. Además, la China de la época estaba dividida y controlada por señores de la guerra, y aunque el Kuomintang, un partido nacionalista liderado por Chiang Kai-shek, logró unificar el país, la situación económica y social era precaria, especialmente en el campo. El gobierno del Kuomintang se oponía a reformas que beneficiaran a los campesinos, lo que contribuyó a la inestabilidad política. Japón intervino en este contexto debido a su temor a perder derechos en territorios obtenidos después de la Primera Guerra Mundial y a la creciente importancia del Kuomintang, que rivalizaba con los comunistas. Primeramente, pues el periodo previo a la Segunda Guerra Chino-Japonesa se le conocía también como incidentes. El primer incidente, el incidente de Mukden en 1931, involucró una explosión en una línea ferroviaria en Manchuria, que sirvió de pretexto para la invasión japonesa y la creación del estado títere de Manchukuo. La rebelión comunista en la región aceleró la presencia japonesa en Manchuria. El segundo incidente, el incidente del 28 de enero de 1932, fue una escaramuza entre tropas japonesas y chinas en las afueras de Shanghái. Japón alegó la necesidad de proteger sus mercancías en Shanghái, lo que resultó en la desmilitarización de la ciudad y una mayor presencia japonesa. El tercer incidente, el incidente del puente de Marco Polo, en julio de 1937, marcó el inicio de la Segunda Guerra Chino-Japonesa. Después de un enfrentamiento en Beijing, Chiang Kai-shek fue secuestrado y obligado a unirse a los comunistas para luchar contra Japón. La guerra tuvo tres fases, con la última de 1944 a 1945, caracterizada por ataques chinos y la intervención estadounidense.
Pacto tripartito, pacto del eje, estallido de la guerra, Pearl Harbor. El pacto tripartito, también conocido como el Pacto del Eje, fue un tratado entre Alemania, Italia y Japón, firmado en Berlín el 27 de septiembre de 1940. Este pacto tenía como objetivo asegurar la integridad de estas potencias y garantizar defensa mutua en caso de un ataque contra alguna de ellas. Estas naciones compartían ideologías ultranacionalistas y aspiraban a ser las potencias dominantes en sus respectivos continentes. El pacto tenía la intención de mantener la paz mundial y estableció una alianza entre estas tres naciones. Ataque a Pearl Harbor. El ataque a Pearl Harbor no es más ni nada menos que la ofensiva de parte del Imperio del Japón contra la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái. La motivación japonesa. Bien, Japón se encontraba expandiendo su imperio, así como lo hizo con China, quería replicarlo con Estados Unidos, ya que para ellos era necesario asegurar recursos naturales y eliminar las diversas restricciones económicas que fueron impuestas por las potencias occidentales. Y dos, los japoneses vieron el ataque de Pearl Harbor como una oportunidad para debilitar a la Marina de los Estados Unidos y permitir la consolidación de su posición en la región. El día del ataque. Bien, el ataque a Pearl Harbor empezó a las 7:53 del domingo 7 de diciembre, hora de Hawái. En el transcurso de aquella guerra, la primera oleada fue de 183 máquinas. 90 minutos después de iniciarse, el ataque había concluido con la pérdida de 3,435 Estados Unidos y 1,178 heridos. Podríamos llegar a la conclusión que los japoneses llegaron a destruir casi toda la flota norteamericana del Pacífico. El presidente Roosevelt de los Estados Unidos conocía lo que estaba planeando los japoneses. Esto fue todo armado para que los Estados Unidos pudieran entrar a la Segunda Guerra Mundial, para así derrotar a Hitler, pero con una justa razón. Ahora hablaré sobre las relaciones internacionales. Como primer punto voy a hablarles sobre la Sociedad de las Naciones y el informalismo. Como antecedentes tenemos que en la noche del 18 de septiembre de 1931 se dio la explosión de un tramo en el ferrocarril al sur de Manchuria por parte de los antijaponeses. Este tren era de propiedad japonesa y se encontraba al noreste de China. Al ver este ataque por parte de los chinos hacia el ferrocarril japonés, los japoneses tomaron la decisión inteligente y utilizaron la ocasión para realizar un movimiento e invadir Manchuria y ocuparla, siendo las primeras áreas las que ocuparon las más importantes. China, en ver la acción de Japón, pide ayuda diplomática a Gran Bretaña, a Francia, a Estados Unidos, es decir, a miembros de la Sociedad de las Naciones, que técnicamente como tal esta sociedad se había creado para poder lidiar con este tipo de situaciones que tendrían que ver con problemas políticos y de la milicia. Como respuesta, las Sociedad de las Naciones crearon diferentes comisiones, en las que una de esas comisiones fue la Comisión de Lytton. Esta comisión de Lytton, la cual fue dirigida por Lord Lytton, ya que por eso se llama así, fue enviada al lugar de los hechos en Manchuria, y la cual duró muchos meses en que estos miembros llegaran ahí, o investigadores, y tardaron muchos meses en finalizar las investigaciones. Luego de esto, en marzo de 1932, Manchuria fue declarada como un estado de Manchukuo, ya que mientras que se estaban dando estas investigaciones por parte de la Comisión de Lytton, los japoneses iban poco a poco tomando posesión de Manchuria. Entonces Manchuria, ya en posesión de los japoneses, se consideró y se autodenominó como un estado títere en control de Japón. En ese periodo, como último emperador de China fue Puyi como su gobernante. Ahora, el informe Lytton tiene diferentes puntos a tocar, las cuales fueron: Japón tenía muchos intereses en Manchuria, eso no cabe duda, pero usar las fuerzas armadas y la milicia no fue una buena forma para poder tomar posesión de estas. Japón tenía que retirar sus tropas y tenía que retirarse por completo de China.
Manchukuo no podía ser denominado como un estado independiente debido a que este cambio no se dio de parte de los chinos, sino de parte de los japoneses, impuesto en China. Por ende no podía ser declarado como un estado independiente. Ahora, Manchuria no podía ser y no debía haberse convertido tampoco en un estado independiente porque no se basó bajo la soberanía china. Ahora, también se sostiene que solo se daría una solución entre las relaciones de China y Japón de manera diplomática y dejando a un lado las formas militares. Luego de estas declaraciones y que se haya propuesto o presentado el informe de Lytton, Japón se retira de la Sociedad de las Naciones en marzo de 1933 y da por nulo este informe. A lo que el embajador en Estados Unidos, de Estados Unidos en Japón, Joseph Gregg menciona que esta acción lo único que hizo fue incentivar más a los japoneses y aumentar ese sentimiento de expansionismo, de nacionalismo y patriotismo. Ahora, en este punto la Sociedad de las Naciones ya no tomó más cartas en el asunto, ya que veía que si intervenía más, muchos miembros de la Sociedad de las Naciones podían ver afectados sus propios intereses, así que olvidaron e ignoraron el principio de seguridad colectiva, una de las razones principales por las cuales se había creado esta organización. Procesos políticos del Segundo Frente Chino. Para dar un contexto, el término Segundo Frente Unido de China se refiere al periodo de la República China donde ambos bandos, tanto de los comunistas como los nacionalistas, es decir, el partido Kuomintang y el Partido Comunista Chino, se unen y terminan la guerra civil que llevaban años para poder luchar en contra de los japoneses o del expansionismo japonés que se estaba dando en el norte de China y también. En diciembre, para dar otro contexto, en diciembre de 1936, Chiang Kai-shek, un militar nacionalista, manda a secuestrar al líder nacionalista Jiang para que éste entrara en razón y que su campaña política no se basara en tirarle hate a los comunistas, sino más bien enfocarse en poder luchar en contra de los japoneses, y le pedía que tenía que aliarse con los comunistas y dejar la guerra civil a un lado. Ya para agosto de 1937, el 21 de agosto de 1937, se crea y ya se da una guerra completa, o sea, se afirma una guerra de China hacia Japón. El Segundo Frente Unido como tal inició en 1937. Ahora, debido a la creación del Segundo Frente Unido, se da una disolución completa de la República Soviética China el 22 de septiembre del ya mencionado año 1937. Para en septiembre de ese mismo año se da una batalla en Pingguan, donde los comunistas fueron los que ganaron, aunque los nacionalistas ya habían ganado otras batallas, pero esta fue de máxima importancia. Y con el paso del tiempo, ya para 1940, Japón, con querer expandirse, lamentablemente ya había tenido muchas bajas, a un promedio de 750 millones de tropas en suelo chino, por lo cual tuvo que tener otras medidas para poder mantenerse en expansión, y lo que hizo fue utilizar de los estados títeres, como fue el caso de Manchukuo, además de que para ese entonces ya había tomado gran parte de Corea, entre otras tierras, además de que tuvo el apoyo de las potencias del eje, que eran el pacto tripartito. Pero ya para 1938 en China estaba dividida en las partes que estaban en poder de los japoneses, en la parte que estaba en poder de los chinos comunistas y en la parte que estaba en poder de los chinos nacionalistas. Como consecuencia de este Segundo Frente Unido y la paz momentánea que se dio, que solo llegó hasta 1945, Mao Zedong poco a poco también tomó mucho poder en los territorios comunistas donde él ya era líder. Ahora, como siguiente punto, vamos a hablar sobre las reacciones internacionales. Iniciativas estadounidenses. Antecedentes. Durante la Segunda Guerra Civil China tuvo muchos problemas económicos y sociales, donde se pueden obviamente mencionar las intervenciones japonesas de 1920 y 1930.
En 1927, cuando Japón interfiere y ocupa Shandong, en 1931, cuando toma Manchuria, o en 1932, cuando toma Shanghái. Las diferentes intervenciones que tuvo Japón en China se da una finalización de la guerra civil y, como ya mencioné, esta crea el segundo Frente Unido, la cual termina en 1945. Ahora, razón por la que inicia una guerra entre Japón y China. Japón y Estados Unidos. En Japón no había una política de libre comercio, lo que hacía que la gran parte de los recursos asiáticos estuvieran en manos de las potencias occidentales. Los políticos y los economistas y negociantes tuvieron que utilizar lamentablemente o apoyar estas campañas basadas en las milicias para poder dar un progreso económico, además de que poco a poco lo que más empezaba a importarle al gobierno japonés era la economía de su nación y poder expandir esta. Las casas militares en primera instancia fueron una de las grandes formas o deseos para poder adquirir más tierras y más recursos, lo que llevó a que naciera más este sentimiento nacionalista y por ende una mayor expansión. Para añadir, la URSS se encargaba de abastecer China y tanto de cuidar sus fronteras en Mongolia y en los límites de Manchuria, o lo que era Manchuria, para poder apaciguar el expansionismo japonés. Ahora, desde inicios de los conflictos de China, tanto los Estados Unidos como Gran Bretaña como Francia apoyaron y fueron parte de algún tipo de apoyo, dando víveres, armas a lo que era China. Ahora, vamos con otro punto. Aumento entre las tensiones entre Estados Unidos y Japón. Después de la creación del Pacto Tripartito, donde participa Japón, Italia y Alemania en 1940, el cual literalmente se creó para estar en contra de Estados Unidos y poder que estas tres potencias se apoyaran en lo que necesitara, se da un movimiento donde Japón buscaba neutralizar Rusia para que ésta no participara en la guerra. Y así Japón no tuviera que enfrentarse a dos potencias, lo cual se dio y se logró el 13 de abril de 1941 con la creación del Tratado de Neutralidad Nipo-Soviético. Ahora, ya con este tratado, Japón podía pelearse de tú a tú con los Estados Unidos. Con el favor del ministro Churchill ante Roosevelt, o el presidente de los Estados Unidos, y las decisiones que tomó el gobierno de Estados Unidos para no intervenir por completo en la guerra, y como medidas desesperadas, ya que Gran Bretaña y Francia necesitaban apoyo de Estados Unidos, Churchill para julio de 1941 tuvo que ignorar ciertos informes y no dárselos a conocer a los Estados Unidos de que los japoneses estaban planeando un ataque en Hawái. Después de este ataque fue el incentivo de que los Estados Unidos tuviera para unirse a la guerra. Pero ya para julio de 1941 las tropas japonesas también habían ocupado la Indochina francesa. Además, Japón ya tenía gran posesión de China y de Corea. Ahora vamos con otro punto que sería el expansionismo alemán e italiano, las causas. Pero primeramente tenemos que hablar sobre los movimientos sociales y políticos que estaban en estos dos países. Primeramente hablaré del fascismo. El fascismo fue un movimiento político social con fines totalitarios y nacionalistas, fundado en Italia, y uno de sus mayores precursores fue Benito Mussolini. Este inició después de la Primera Guerra Mundial debido a las bajas que había tenido y presentaba lo que era Italia. Ahora, luego de esto, este modo de política era una tercera opción, otras políticas como era la democracia en Estados Unidos y el socialismo con los comunistas. La política fascista se basa en un líder supremo total que tiene un carácter totalitario y utiliza más que nada la propaganda, la violencia y la represión.
además de la manipulación de los sistemas tanto educativos como de comunicación. El líder totalitario debe de ser y concebirse como un ser superior por encima de los humanos o del hombre común, es decir, por decirlo así, un ser mesiánico. En este caso, Mussolini se autodenominaba como el segundo Duce, que deriva del latín y significa el general. Ahora, como tal, esta persona en el poder tenía completa, no tenía que ir a terceros o consultarle a nadie de qué medidas tenía que tomar a favor de su país. Por otro lado, el fascismo italiano promulgó lo que se conocieron como las leyes raciales, y esto se basaban en la discriminación y la persecución de todas las personas que tuvieran contacto y como tal hacia los judíos italianos. Otro movimiento fueron el nazismo. El nazismo fue una doctrina política basada en el nacionalismo y en el totalitarismo, que tal fue impulsada en Alemania por Adolf Hitler, como lo sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial, como forma de poder quitar esos lineamientos que habían sido impuestos por el Tratado de Versalles. Este pensamiento se mantuvo de 1933 a 1945. Se caracterizó por una ideología con raíces fascistas que exaltaba la raza aria, impulsaba el expansionismo del imperio alemán y promovía sentimientos antisemitas. En este régimen el Estado tenía todo el poder central y lo controlaba todo, lo manipulaba todo, y era liderado por un caudillo supremo. En este caso era Hitler, y el gobierno se conoció como el Tercer Reich, pero esto ya lo sabemos debido a los conocimientos que tenemos ya dados. Ahora vamos a hablar sobre las principales causas como tales, que fueron las políticas de exterior de Italia y de Alemania. Pero iniciaremos con la política exterior de Italia. Podemos mencionar la intervención de Mussolini en Libia de 1922 a 1933, la intervención en Etiopía de 1935 a 1936, en Albania en 1939, la guerra civil en España en la Segunda Guerra Mundial en 1940 a 1945, con el apoyo de Alemania, obviamente. La política exterior del Mussolini básicamente se basaba más en el pragmatismo y la prudencia para poder mantener y consolidar el poder. También, tras ocupar Corfú en 1923, la Sociedad de las Naciones envió una protesta a Italia por las medidas que estaba utilizando, la cual simplemente lo que hizo fue crear un pacto con Alemania y salirse de la Sociedad de las Naciones Unidas. Ya para 1924 Italia firmó un acuerdo con Yugoslavia, el cual dictaba la renuncia de la costa báltica a cambio de la anexión a Fuime. También Somalia y Albania fueron tierras o se convirtieron en protectorados de Italia. Pero para 1939 las tropas italianas fueron invadidas y lamentablemente ya estas tierras ya mencionadas no volvieron a ser tierras protectoradas de Italia. Para 1926 se dio el inicio de las largas y dedicadas negociaciones secretas, las cuales tienen que ver con el Vaticano. En 1929 se firmó el tratado conocido como los Pactos Lateranenses. Este consistió en regular lo que sería la situación jurídica tanto de la Santa Sede y el Concordato, es decir, el poder que tenía la Iglesia y el poder que tenía el Estado italiano. Seguido también a la decisión de los nazis por querer adueñarse de Austria, o lo que se conocía como la política de Anschluss, las tropas italianas tuvieron que movilizarse a la frontera de Austria para evitar una posible agresión alemana, ya que por el momento Mussolini no estaba a favor de esta política y prefería más que Austria fuera anexada a Italia. El apoyo de la Organización para la Vigilancia y la Represión del Antifascismo con el gobierno italiano, tenía como objetivo mantener una instauración de un nuevo Estado totalitario. Como otras políticas exteriores de Mussolini, tenemos la Conferencia de Locarno en 1925, la Conferencia del Desarme en 1926, la Conferencia Económica Internacional en 27, el Pacto Internacional de la Renunciación
a la guerra en 1928, el proyecto Briamal de una federación europea en 1929, el pacto de acero entre Alemania y Italia y el pacto tripartito de Alemania, Italia y Japón, que ya mencioné anteriormente, que se dio en 1940. Ahora la política exterior alemana. De 1943 a 1938, Konstantin von Neumann desempeñó el cargo de ministro de Exteriores de Alemania, que tenía como fin solo el fin de desmantelar todas las leyes que estaban impuestas por el Tratado de Versalles y terminar por completo con la diplomacia de Gran Bretaña y Francia, es decir, llevar a la guerra o ir a la guerra. Como tal, Alemania se retira de la Sociedad de las Naciones y firma un tratado, un pacto de inauguración con Polonia en 1934. Los nazis también estaban en contra de Viena, se quiere dar un golpe de Estado, pero este no se lleva a cabo, no se da la anexión a Austria, Alemania, que se denomina como Auschwitz, como ya mencioné. Y ya para 1935 se anexa Sarre a Alemania. La política exterior, lo que también trató de hacer fue agilizar la capacidad militar, y lo que hizo fue crear fuerza aérea. También para 1935 Alemania logró un acuerdo naval con Gran Bretaña al permitirle que tuvieran una fuerza naval, pero que esta no excediera un tercio de la capacidad en comparación a la que tenía Gran Bretaña, pero ya como tal era algo. También en 1936 Hitler apoya a Italia a invadir Etiopía y rompe un boicot internacional en contra de Italia, creándose una alianza entre estos dos países. También en este año estalló la guerra civil en España, donde tanto Alemania como Italia van a apoyar a España, al líder Francisco Franco, y con tal de destruir o desmantelar las fuerzas democráticas de la República Española. Con esta alianza también nace el Eje de Berlín y se concretó con el Pacto de Acero de Italia y Alemania, que ya fue mencionado anteriormente, en 1939. Este pacto comprometía a ambas naciones a tener que ayudarse mutuamente. Pero con este también Italia rompe un pacto que había realizado con Francia y Gran Bretaña para evitar la agresión alemana. Debido a las estrategias del expansionismo que utilizaba Hitler, los países europeos democráticos como Francia y Gran Bretaña crearon una política de apaciguamiento, y que Hitler se comprometió a promover o a calmar esas ambiciones alemanas en contra de sus territorios. Pero ya en su segundo intento por querer unificar Alemania, utilizó una invasión armada. Y para este evento, el canciller de Austria acepta anexarse a Austria, pero en consecuencia Gran Bretaña y Francia enviaron cartas de ¿qué está pasando aquí?, a lo que Hitler hace caso. Ya para finales de septiembre de 1938 se da una conferencia con 4 potencias mundiales, las cuales fueron Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania, conocido como el Pacto de Múnich. Pero aquí no se convocó a Checoslovaquia y tampoco se consultó la ONU. El Pacto de Múnich consistía como tal en que Checoslovaquia tenía que rendirse o entregarse por completo a Alemania, pero para eso se creó una comisión encargada de fijar las fronteras definitivas y este pacto fue firmado por ministros de los países mencionados. Por parte de Gran Bretaña fue Neville Chamberlain, el primer ministro francés Edouard Daladier, el primer ministro italiano Benito Mussolini, y por Alemania Hitler. Ya para marzo de 1939 se da un movimiento independentista por parte de los eslovacos, y los nazis toman esta oportunidad y toman posesión de ellos, y así los borran del mapa. Ya para estos momentos, las demás potencias se dan cuenta de las falsedades que les hacía Hitler, y se crea la alianza anti-alemana, que tenía como objetivo salvaguardar la integridad de Polonia, Rumania y los países bálticos.
y este tenía el apoyo de la ONU, pero lamentablemente ni Polonia ni los países bálticos permitieron que la ONU los apoyara. Hitler, de manera astuta, antes de 1940 que iniciara la guerra, se da el lujo de firmar un pacto de no agresión con Laos en agosto de 1939. Pero ya para 1938 a 1945 muere el ministro de Exteriores mencionado y toma posesión o el poder Joachim von Ribbentrop, que toma el cargo, lo cual lo único que hace es afianzar los vínculos que Alemania tenía con Italia, afianzar los vínculos que tenía con Japón, crear un pacto y firmar con Japón un pacto de nombre Anti-Comintern, y este pacto tenía como objetivo eliminar el comunismo internacional. Ya volviendo para 1939, después de la toma de Checoslovaquia por parte de Alemania, las naciones Gran Bretaña y Francia y aliados de Polonia toman la decisión de declararle la guerra a Alemania el 3 de septiembre del ya mencionado año. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Ahora tenemos el impacto de las cuestiones económicas nacionales en la política de Italia y Alemania. Primeramente, el expansionismo en Italia. Las causas se dieron a partir de una Italia que se vio afectada por la Gran Depresión, la cual nace a partir de la Primera Guerra Mundial. Los problemas económicos causados por la sobrevaloración de la lira se vieron forzados por esta crisis mundial, haciendo que se retirase la inversión de los Estados Unidos y que los agricultores italianos, los cuales también se vieron gravemente afectados por el colapso de los precios de los granos. La industria declinó y el desempleo creció a 2 millones de personas. El gobierno respondió con más intervenciones, incluyendo rescates para las industrias. El Banco de Italia estaba al borde del colapso, cuando el gobierno estableció el Instituto Mobiliario Italiano en 1931, que brindó apoyo financiero a bancos e industrias. La asignación de materia prima se puso bajo el control del gobierno y aumentó el control directo de las principales industrias. El Instituto per Ricostruzione Industriale se creó en 1933 y adquirió acciones de empresa y de banco. Sin embargo, los salarios ya habían caído antes de la Gran Depresión y el gobierno controlaba solamente el 20% del capital de las compañías clave. Ahora tenemos los cambios, que luego de la llegada de Benito Mussolini hubo algunas medidas que brindaron alivio al impacto de la Gran Depresión, como lo fueron los programas de obras públicas y la eliminación de la prohibición de emigrar. De hecho, Mussolini logró evitar la agitación social y política de la Gran Depresión, precipitó en otras partes de Europa y retuvo el poder en Italia. Sin embargo, la crisis económica significó que Mussolini necesitaba distraer al público italiano para que los problemas económicos internos de Italia al fomentar el espíritu revolucionario que él y el fascismo defendían. El fascismo sí buscaba fomentar un estado totalitario donde rigiera un solo partido. Su objetivo era llevar a Italia a la antigua Roma, un periodo de prosperidad y poder en Italia. Además que la economía de la posguerra también fue un factor importante en el ascenso del fascismo. A la alta inflación afectó a tantos trabajadores de salarios fijos como a las clases medias con ahorros. El fascismo fue apoyado por la Iglesia Católica, que fue una fuerza política importante en Italia. El Papa Pío VI respaldó a Mussolini al ver que los fascistas como un medio para mejorar la posición de la Iglesia y consolidar las relaciones del Estado con la Iglesia. Ahora como segundo punto tenemos el expansionismo en Alemania. Las causas económicas. Tenemos que las causas fueron la dependencia de Weimar de los préstamos estadounidenses que hizo debido a su recuperación, que dependía de la estabilidad estadounidense, y el desplome de Wall Street en 1929 tuvo un impacto catastrófico en Alemania. Esto sería clave para explicar el apoyo alemán a las políticas interiores y exteriores de Hitler. Estados Unidos solicitó sus préstamos y se suspendió todo el apoyo financiero a Europa. El desempleo de Alemania, que ya era de 2,8 millones de personas en 1929, aumentó a 5 millones en febrero del próximo año y a 6 millones un año después. El canciller Henrik Brüning aplicó políticas accionarias que incluían recortes de gastos públicos. Esto resultó en recortes salariales y más pérdidas de empleo.
La agricultura también sufrió, los precios de alimentos cayeron y los pequeños agricultores en particular se vieron gravemente afectados. Los bancos también comenzaron a quebrar y la producción industrial cayó más del 50%. La situación económica extrema provocó una polarización en las políticas alemanas. Los alemanes recurrieron a los partidos más extremos, los comunistas de extrema izquierda y los políticos de extrema derecha, incluidos los nacionalsocialistas conocidos como los nazis. Hitler describió al partido nazi como el partido que proporcionaría alimentos y empleos en la crisis económica. Pero luego, los cambios con la llegada de Adolf Hitler, las invasiones a otros territorios como Polonia, hizo que los alemanes pudieran extraer recursos y poder mejorar su economía. También debido a su posición geográfica, pudo mantener un control sobre las principales vías económicas para concentrar el enriquecimiento de la República de Weimar. Este gobierno totalitario promovió que el nazismo impulsara una ideología muy rígida en los alemanes, dándoles la vanidad de conquistar media Europa. Ahora tenemos los cambios en las alineaciones diplomáticas en Europa, el fin de la seguridad colectiva y el pacto de apaciguamiento. Los cambios en las alineaciones diplomáticas en Europa se dieron a partir de 1939. También conocidos como el Pacto de Acero o Pacto de Amistad y Alianza, fue firmado entre Italia y Alemania el 22 de mayo de 1939. El pacto constaba de dos secciones. La primera era una declaración de confianza y cooperación entre las dos naciones, y el segundo, un protocolo secreto que fomentó una unión de políticas militares y económicas. La intención original había sido incluir a Japón en el pacto, pero Japón quería que el enfoque fuera antisoviético, mientras que Italia y Alemania querían que el acuerdo estuviera dirigido a Gran Bretaña y Francia. A pesar de la aparente muestra de unidad del Pacto de Acero, Hitler y su ministro de Asuntos Exteriores negociaron el Pacto Nazi-Soviético en agosto de 1939 entre la Unión Soviética y Alemania. A Mussolini solo se le informó del acuerdo 2 días antes de su firma. Como siguiente punto tenemos el fin de la seguridad colectiva. El fin de la participación italiana en la seguridad colectiva. Italia se unió al pacto anti-Comintern en noviembre de 1937 con Alemania y Japón. El pacto estaba dirigido contra la Internacional Comunista y establecía que en caso de un ataque de la Unión Soviética, los firmantes consultarían sobre medidas para salvaguardar sus intereses comunes. Al unirse al pacto, los Estados miembros formaron ahora el grupo que se convertiría en las potencias del eje, aunque Italia se había acercado a Alemania a mediados de la década de los 30. Algunos historiadores consideran que el Pacto del Eje es un punto de inflexión clave para la política exterior italiana. De hecho, en diciembre de 1937 Italia abandonó la Sociedad de Naciones. Ahora tenemos el Pacto de Apaciguamiento. El apaciguamiento en este contexto político e histórico era una política diplomática de hacer concesiones a las naciones para evitar conflictos. La política está más estrechamente asociada con las políticas exteriores británicas de finales de la década de 1930. En particular, con la crisis del Múnich en 1938, el apaciguamiento no logró evitar el estallido de la guerra y llegó a ser visto como una política débil y deshonrosa, lo cual permitió que tanto Mussolini como Hitler sí salieran con la suya en sus demandas territoriales, lo que animó a Hitler a pedir continuamente más, lo que provocó el estallido de la guerra en 1939. Sin embargo, durante la mayor parte de los años de entreguerras, el apaciguamiento se consideró una idea positiva y como parte de una larga tradición de intentar resolver las disputas pacíficamente. Como siguiente punto tenemos los desafíos de Alemania en los acuerdos de posguerra entre 1933 y 1938. Como primer punto tenemos que estos desafíos amenazaban la seguridad colectiva de los países europeos, haciendo que tomaran medidas, lo que provocó que desembocara en la Segunda Guerra Mundial. Número 1 tenemos la revisión de los tratados de paz. El régimen nazi buscó la revisión y revocación de los términos impuestos por los tratados de Versalles en 1919 y el de Trianon en 1920, que habían establecido las condiciones de la posguerra para Alemania.
Hitler consideraba que estos tratados injustos y humillantes para Alemania y abogaba por la anulación de las restricciones militares y territoriales impuestas por ellos. 2. Tenemos la reocupación de Renania. En 1936, Alemania desafió el Tratado de Versalles al reocupar la región de Renania, que estaba desmilitarizada según los términos del tratado. Esta acción no provocó una respuesta militar por parte de las potencias aliadas, lo que fortaleció la posición de Alemania. 3. Tenemos a Anschluss con Austria. En 1938, Alemania logró la anexión de Austria, conocido como Anschluss, lo que violó el Tratado de Saint-Germain en 1919, que prohibía la unión de Alemania y Austria. Esta acción amplió significativamente el territorio alemán y fue otro desafío a los tratados de paz posguerra. Reivindicación de los Sudetes. Alemania buscó anexar a la región de los Sudetes en Checoslovaquia, que tenía una población alemana considerable. Esto llevó a la crisis de los Sudetes en 1938 y planteó un desafío al sistema de alianzas y seguridad en Europa. Ahora tenemos el siguiente punto por mi compañera Carla Orunaga. Buenas tardes, inicio esperando que la lluvia no interfiera mucho en cómo se oye el audio. Siguiendo con la historia antes de la Segunda Guerra Mundial de Italia y Alemania. Tenemos la expansión italiana en Abisinia. Ok, si ven que miro para abajo, abajo tengo el PPT que están viendo actualmente. Entonces, la primera guerra de Etíope, Ítalo. En 1895, más de 20.000 hombres invadieron el norte de Etiopía y avanzaron hacia el sur. Pero el ejército del imperio de Menelik Il infligió una humillante derrota en lo que fue la batalla de Adwa de 1896. La llegada de Mussolini al poder en 1922 no ayudó a aminorar los deseos que tenía Italia sobre África Oriental, sino que las propulsó. Tenemos la crisis provocada por el crack, que cerró la vía habitual de migración a Estados Unidos. Entonces, aquí. Momento. Aquí. 3 de octubre de 1935, tropas italianas cruzan el río de Mareb e invaden Etiopía. Y otros contingentes italianos lo hacen desde Somalia, Italia. No, la Somalia italiana en ese tiempo. Se establecen dos frentes, tanto en el norte como en el sur. El 10 de octubre de 1935, el gobierno etíope responde desde el sector de Mekele, el frente del norte, se pasa con sus fieles, que eran solo 1.200 hombres, y empieza la lucha con los italianos. El 15 de octubre de 1935, Axum cae ante los italianos. El 21 de octubre de 1935, perdón, el 21 de octubre de 1935, tropas somalíes aliadas de los italianos ocupan Geladi en el sur. Tenemos el 15 de diciembre de 1935, los etíopes contraatacan a los italianos en el norte. Bien, hasta aquí 15 de diciembre. 22 de diciembre se utiliza gas mostaza contra los etíopes. Enero de 1936, la batalla de Ganale-Wins en el frente del sur con victoria final para los italianos. El 20 de enero de 1936, las fuerzas de Badoglio llegan hasta el paso de Barium, pero son rodeadas por las fuerzas etíopes. Entonces, el 31 de octubre de 1936, los italianos derrotan el núcleo principal del ejército etíope en la decisiva batalla de Meishu.
al mando del emperador Haile Selassie. Las fuerzas etíopes ya no resisten después de esto. Desde este momento se ve el descenso de esta guerra, ya que los etíopes se estaban quedando sin batallón y sin recursos. Entonces, tenemos 5 de mayo de 1936, los italianos toman la capital de Addis Abeba, y con esto se da la finalización de la guerra el 9 de enero de 9 de mayo de 1936, cuando los dos ejércitos italianos se reúnen en Dire Dawa, dando fin a la guerra. Bien, seguimos con la expansión italiana a Albania. Tenemos causas. Aquí vemos diferentes puntos, pero resumiendo, podemos hablar de la política exterior en la que Albania buscaba satisfacer y coincidir con los intereses italianos, lo que va a ser un punto muy decisivo en esta guerra, ya que van a ver lo que pasó. Pero bueno, Italia contaba con mucha fuerza militar en comparación a Albania. En serio, no había comparación. Entonces, puedes hablar del protectorado italiano, la influencia de Italia-Albania, general. Italia contaba con mucha más fuerza. Entonces, el 6 de enero de 1939, el primer ministro de Gran Bretaña, Chamberlain, había expresado que su nación no tenía intereses directos en Albania. Este comentario, por muy pequeño o insignificante que fuese, ayudó a que Mussolini concretara sus planes en el país. Bien, tenemos entrada a la Segunda Guerra Mundial. Como casi todas las guerras, esta inicia por una mentira horrible, perfectamente mal planificada, y ahorita vamos a hablar de el por qué. Posguerra, hablemos un poco de qué pasó después de la Primera Guerra Mundial. Los vencedores de la contienda, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, eran los grandes beneficiarios de las condiciones impuestas en la Conferencia de París de 1919, ¿no? Que se firma el final de la guerra. Sin embargo, Alemania crea firmemente en la teoría del espacio vital, creada por un geógrafo alemán llamado Friedrich Ratzel. Y consistía en que para que una nación pudiese prosperar, por así decirlo, ¿no? Que si se más grande necesitaba más territorio, porque entre más territorio tuviese, más iban a poder progresar y producir, ¿no? Entonces, Hitler toma estas ideas y las une con sus ideales súper racistas y peculiares hacia los judíos, su odio, y así cambia el aspecto cultural y social de lo que era Alemania en esos tiempos, dándole ese significado interesante a a todo este tema de la guerra que se da en 1939, ¿no? Dándole una razón. Vale. Aquí retrocedo. Listo. En marzo de 1935, Hitler rechaza las cláusulas del Tratado de Versalles, inicia otra vez a armar su ejército, y el 7 de marzo de 1936 ocupa Renania, supuestamente una zona desmilitarizada. Ojo, esto peculiar. En 1937, Hitler exigió para Alemania la anexión de las ciudades libres de Danzig, que en el Tratado de Versalles se habían puesto a cargo de la Sociedad de Naciones. Ojo con ese nombre, que también lo vamos a oír bastante. Y antes de seguir, quiero que tomen en cuenta que cuando Hitler decide volver a crear su ejército, nadie hace nada al respecto. Nadie, ni los británicos ni los franceses. ¿Por qué? Porque Francia no quería actuar sin los británicos, y los británicos pensaban que Hitler solo estaba regresando o tomando algo que había sido de Alemania. Grave error, grave error. Vamos a ver.
En 1937, entonces Hitler exige todo esto, aparte de tener paso con el corredor polaco. Corredor polaco, la frontera de Polonia con Prusia Oriental. En 1938, fuerzas alemanas entran a Austria. Austria los recibe bien por alguna extraña razón e incluso hacen acuerdos, ¿no? A esto se le llamó Anschluss. Aparte, en septiembre de 1938, le llegó el turno a Checoslovaquia con la crisis de la región de los Sudetes. Este también se fue como anexión por Alemania. Los Sudetes piden auxilio a Britania, a los británicos, a Francia. ¿Para qué? Para que los ayudase en contra de los alemanes. Entonces, se hace un acuerdo en el que Alemania puede tomar las partes germanas de Checoslovaquia. Ingenuamente, estos creyeron que Hitler iba a quedarse hasta ahí y que ya habían asegurado la paz de nuestro siglo, decían. Hemos asegurado la paz de nuestro siglo. Grave error. No sé por qué siguen confiando en Hitler, pero normal, sigo. Esto apenas les duró un año porque el 31 de agosto de 1939, en el marco de la Operación Himmler, la tenemos acá, una media docena de miembros de la SS, fingiendo ser alborotadores, irrumpieron por fuerzas en la emisora del radio de Gleiwitz. Estos matan a los que estaban ahí, matan a un policía, empiezan a disparar y en aire dicen cosas malas sobre el Führer, sobre el Tercer Reich, sobre Alemania. ¿Entienden esto? Prácticamente el plan era este. Hitler envió personas de la SS a una estación de radio para que se hiciesen pasar por polacos y decir cosas malas de Alemania. Aparte de decir que los polacos iban a tener una supuesta invasión a Alemania. Y así que Alemania quedase mal ante los alemanes y que Hitler tuviese una razón para poder invadir esta. Todo una mentira bien hecha, que sí, funcionó. Salió mal. ¿Por qué? Porque estos solo se pudieron quedar aquí 15 minutos debido a un fallo técnico. Se emitió nada más una parte de lo que se iba a decir. Cosas como, lo tenemos en un punto, atención, esto es Gleiwitz, la emisora está en manos polacas. En la parte del discurso que se dijo, no se tomó la parte donde se decía la supuesta invasión de Polonia a Hitler, pero esto le bastó al Führer para tener una razón, una excusa para invadir Polonia. Excusa, ya que, como dije, esto era completamente falso. Finalmente, el 1 de septiembre de 1939, con esta justificación, soldados alemanes preparados de antemano, porque Hitler ya de antemano había dicho que quería invadir Polonia, pero nadie obviamente lo sabía, sino que se lo había dicho a las personas de su cúpula militar y demás. Entonces, se inicia con esto la Segunda Guerra Mundial. Lo que no sabía es que tanto Gran Bretaña como Francia se iban a unir a Polonia, aunque esta unión la vamos a ver luego. Expansión alemana de 1938-1939. Veamos esto. Acontecimientos. El 15 de marzo de 1939, Hitler violó el Pacto de Múnich y actuó contra el Estado checoslovaco. Esto ya lo vimos. Poco más de una semana después, el 23 de marzo de 1939, las tropas alemanas ocupan Memel. Ocupan Memel. El ejército polaco opuso poca resistencia y fue fácilmente derrotado. Bien, razones por las que fue fácilmente derrotado, y aquí lo vamos a decir. Gran Bretaña y Francia, que habían dicho que iban a proteger a Polonia, no lo hicieron.
No lo hicieron. Y bueno, esta fue una de las razones por las que Polonia fue fácilmente invadida. Aparte, pueden buscar cuál era el ejército militar de Polonia, muy interesante de ver. Entonces, aparte de esto, también ayuda de los soviéticos con alemanes, lo vamos a ver luego, porque esto es un cuento que se mueren. Ahora, el 17 de ese mismo mes de septiembre, la Unión Soviética también invade Polonia por el otro lado. Y aquí tenemos el Pacto de Acero. El Pacto de Acero, conocido formalmente como Pacto de Amistad, fue la alianza entre Alemania nazi, Italia fascista. Este comprendía ayudar al otro en caso de guerra con otra potencia. Fue firmado el 22 de mayo de 1939 por los ministros de Relaciones Exteriores Galeazzo Ciano de Italia y Joachim von Ribbentrop de Alemania. Bien, ¿qué decía este pacto? Que estos dos se iban a ayudar tanto diplomáticamente como militarmente. Si alguno entraba en guerra, el otro sí o sí tenía que ayudarle, ya sea con armisticio, de forma militar, de forma diplomática, con la otra nación. Y bueno, a esto se le llamó Pacto de Acero, nombre que por cierto le puso Mussolini, y tenía una duración de 10 años. Ambos lados estaban temerosos, desconfiados, no se decían por completo los planes que tenían a futuro, e incluso, ¿qué llegó a pasar? Que estos reaccionan hacia las acciones militares que tuven el uno con el otro, empezaron a actuar unísonamente, ¿sí? No se ayudaban tanto como deberían. Bien, la Segunda Guerra Mundial. Hablemos del Pacto de Acero en la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí. Dice, en septiembre de 1940 el Pacto de Acero se convertiría en el Pacto Tripartito, que fue cuando Japón se unió y se crea entonces el eje de las tres potencias. Aquí está además de lo que dije. Dice, Benito Mussolini dijo en reiteradas ocasiones a Hitler que Italia estaría lista para la guerra en 2 o 3 años. Sin embargo, lo que fue el 23, o sea, un día después de haber firmado el Pacto de Acero, Hitler le dice a a le dice a Mussolini que va a invadir Polonia. Entonces, Italia no participa en esta, no participa, pero hay gente que dice que no solo por la razón histórica, que es que Italia en ese momento no estaba lista, que Mussolini le decía que le faltaban 2 o 3 años para alistarse, sino que se cree que Duse estuvo disgustado por no haber sido informado por Hitler del tratado de no agresión entre Alemania y URSS, tratado que vamos a ver en la página siguiente. ¿Sí? Esto iba en contra, por cierto, de lo que habían firmado en el Pacto de Acero, que aparte, ojo, aparte decía que no solo se ayudaban, sino que si alguno de los dos quería hacer la paz o un tratado entre otra nación para tener fin a la paz o estar de forma amistosa, tenía que hablar con la otra parte, que no lo podía hacer sola. Cosa que entonces va en contra cuando Hitler hace un tratado de no agresión con la URSS, con la Unión Soviética. ¿Qué es lo siguiente que vamos a ver? Pacto de no agresión germano-soviético. El pacto de no agresión germano-soviético, pues un acuerdo firmado entre Alemania nazi y la Unión Soviética el 23 de agosto de 1939 fue negociado por el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Joachim von Ribbentrop, otra vez, y el ministro soviético de Relaciones Exteriores, Vyacheslav Molotov. De ahí el nombre que se llama Ribbentrop-Molotov. Bien,
consistía en dos partes, una pública y una privada. De forma simple, la privada, la pública decía que estos dos no iban a tratar de atacarse de ninguna forma y que no podían formar alianzas para atacarse junto con otra nación. Por ejemplo, si Alemania quería aliarse con Francia por alguna razón, obviamente esto no pasaría, pero si se alinease con Francia para atacar la Unión Soviética, este no podía. Y si la Unión Soviética deseaba firmar, por ejemplo, con los británicos o con Francia para atacar a Alemania, esto no se podía, cosa que, bueno, veremos. Ahora, tenía un fin de 10 años y si ninguno de los dos deseaba acabarlo, entonces se expandía a 5 años, cosa que créanme, no vamos a necesitar. Bien, la parte secreta reconocía a Estonia y Besarabia como parte de la esfera soviética. Y aquí es que las dos naciones, ¿no? Tanto Hitler como Stalin, empiezan a repartirse países. Y por supuesto, entre estos venía la repartición de Polonia. Los signatarios acordaron dividir a Polonia a lo largo de los ríos Narew, Vístula y el San. Temas de división de países. Este es tuyo, este es mío, cada quien. Fin del pacto. Obviamente este pacto no duró porque tenemos a Hitler que nunca respeta ningún pacto que haya hecho y por otro lado la Unión Soviética que si bien no fue el primero, vamos a ver qué pasó. Hitler siempre consideró que el pacto alemán-soviético de no agresión era una maniobra táctica, temporal, un plan que ¿para qué le serviría? Que si él empezaba a pelear tanto con Francia, con los británicos, entonces del otro lado no iba a tener a la Unión Soviética atacándolos. ¿Por qué? Porque ya habían hecho un pacto de no agresión, o sea que no iba a tener dos frentes. Pero su plan a largo plazo siempre había sido atacar a la Unión Soviética. Era un momentito así y listo. Cuando no te necesito, te ataco. Entonces, en julio de 1940, Hitler firmó la directiva 20... Ah, no, perdón, julio de 1940, Hitler ordenó los preparativos para la guerra contra la Unión Soviética. El 18 de diciembre de 1940 se firmó la directiva número 21, conocida con el nombre de Barbarroja, la primera operación contra la URSS o la Unión Soviética. Seguimos porque nos queda estallido de la guerra. Las causas bélicas del estallido de la guerra mundial son lo voy a decir rápido porque son temas que ya hemos tocado. En Occidente, la invasión de Polonia, la invasión japonesa en China, que inició la guerra en Asia. En Europa dicen que la invasión a Polonia, ¿no? Que fue lo último que derramó el vaso y que se inicia la Segunda Guerra Mundial. El ataque del Pearl Harbor, que sería un tiempo después. Para los que no lo saben, Pearl Harbor, una base militar estadounidense en Hawái, es atacada, entonces Estados Unidos inicia también en la guerra, oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, Alemania ataca Polonia, se desata la Segunda Guerra Mundial. Dos bandos, el eje y los aliados. Reacciones internacionales ante la agresión de Alemania, 1933-1938, ojo, estamos hablando de antes de que inicie la Segunda Guerra. Bien, la salida de la Alemania de la conferencia de desarme es considerado como un acto de agresión. Alemania se sale de la conferencia de desarme y rompe el pacto de dicho nombre. Esto considerado acto de agresión, aparte de que este deja la Sociedad de Naciones. Gran Bretaña y Francia aceptaron el rearme de los alemanes, no hicieron nada. Y la Sociedad de Naciones tampoco hace nada. ¿Por qué? Porque no sabía qué hacer contra Alemania. Interesante. Gran Bretaña y Francia no hacen algo, sin embargo, Churchill, ojo, Churchill británico, advirtió a la Cámara de los Comunes
sobre el rearme alemán y en vez de ser escuchado, obtuvo burlas de los altos mandos británicos, ¿no? Entonces, ya Churchill sabrá. Churchill, por cierto, personaje muy importante en la Segunda Guerra Mundial, lo pueden buscar. Francia comenzó a buscarse aliados con otras potencias, hizo tratos con los británicos, con la URSS. Sin embargo, Francia se siente muy ofendida cuando los británicos deciden hacer un pacto militar de defensa naval con Alemania, con los enemigos. La verdad es que estos pactos poco sirvieron, sinceramente, y cada cual en algún punto fue roto. Bien, Alemania toma Renania, pero los británicos lo toman súper normal. Ya hablamos de esto, no les importó porque pensaban que era tierra alemana y que simplemente Hitler lo que quería hacer era regresar a tener esas tierras, ¿no? Que eran germanas, por así decirlo. Pierre Fleming era un ministro de Exterior francés. Dijo acertadamente que Hitler no se iba a detener ahí, ¿no? Que después de haber tomado Renania sería cuestión de tiempo para la caída de Checoslovaquia, así fue, Polonia, así fue, y Rumanía, que así fue. Después la guerra sería inevitable, así fue. Alemania comienza su era expansionista y los países europeos deciden no preocuparse al respecto por el Tratado de Versalles, cosa que ya Alemania había roto hace mucho tiempo. No entiendo la razón de que siguiesen pensando que Hitler en serio iba a respetar ese tratado. Pero bueno, ellos se mantienen súper pacíficos. Resumiendo, Francia y británicos no hacen nada. Sociedad de Naciones no hace nada. ¿Por qué Francia no iba a hacer nada sin los británicos? Los británicos no querían arriesgarse. La Sociedad de Naciones no sabía qué hacer contra Hitler, contra Alemania, contra el Führer. Bueno, siguen las cosas tal cual. Y tenemos las reacciones internacionales ante la agresión italiana en 1936, 1938, otra vez antes de la guerra. Bien, la Sociedad de Naciones declara a Italia un país agresor de tipo económico ante la conquista de Etiopía. Ya hablamos de esto, invaden Etiopía. Fue un fracaso total porque digo que la Sociedad de Naciones no es que hacía como cosas muy fuertes en contra ni de Alemania ni de Italia. Así que fue un fracaso total. Gracias a la invasión de Italia en Abisinia, Alemania toma interés en juntarse con Italia. Así es. Los británicos entonces tratan de pelear contra Italia y es aquí cuando Alemania ayuda a los italianos y Italia termina unida con, Alemania termina unida con Italia. Aquí, una frase. En lugar de ganarse a Italia y hacer frente a Alemania, hizo todo lo contrario. Así fue, esta frase fue dicha por Samuel Ujagre, ministro de Exteriores británicos. Bien, Alemania abandona la Liga de Naciones después del ataque de Italia, ojo que es el ataque de Italia el que hace que éste se aleje. Gran Bretaña quiso atacarlos por lo ocurrido con Abisinia, pero como dije, Alemania lo protege. Se unen. Rusia. ¿Cómo respondió Rusia? Rusia soviética tuvo temor por el aislamiento político, ya que su aislamiento político no le permitía pedir préstamos internacionales y además tuvo miedo de que se acabase el comunismo. Lo que va a pasar, pero tiempo después, eso es tiempo después. Bien, y con esto sería la conclusión de las reacciones internacionales ante la agresión italiana, 1936-1938. Bien, opiniones de este tema, una locura,
todo el mundo dándose por la espalda, todo el mundo haciéndose amigos, que sí, que no, que sí, que no. Engaños, falsedades, Hitler haciendo de las suyas, la gente dejando que Hitler hiciese de las suyas, una locura. Y con esto pues ya, mira aquí en reloj, con esto ya se acabaría mi tema en específico y en general creo que toda la charla, así que espero que les haya gustado. Profesora, espero que haya sido de su agrado. Perdón si estoy gritando, pero de verdad está lloviendo muy fuerte y no sé si me están escuchando bien. Así que mucho gusto de haberles contado esta interesante historia. Recuerden que aquel que ignora lo sucedido puede que le ocurra de nuevo. Entonces siempre es importante investigar y saber un poco más sobre esto. Espero que tengan buenos días, tardes, noches. Me despido y de forma general también de mi grupo. Muchas gracias. Bien, como último punto, pues vemos la bibliografía y a modo de conclusión, es importante recordar y mencionar que la expansión japonesa en Asia Oriental fue un episodio complejo y controvertido de la historia, con un alto costo humano y también político. Sin embargo, Japón ha experimentado una transformación desde ese entonces y hoy en día es un país democrático y pacífico que busca fomentar la cooperación regional en lugar de la expansión territorial. También la expansión alemana e italiana durante el siglo XX fue un periodo sombrío de la historia europea, como ya hemos visto, también marcado por la agresión militar, la brutalidad y la devastación. Todos estos eventos han influido en la política y las relaciones internacionales en las décadas posteriores y se utilizan como recordatorios de la importancia de la paz y la cooperación en el mundo actual. Y bien, esto ha sido todo por nuestra presentación. Muchas gracias.